Resumen de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez en introducción. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de resúmenes literarios. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más extraordinarias de la literatura latinoamericana y mundial. 100 años de soledad, del genial Gabriel García Márquez. Esta novela, publicada en 1967, no solo revolucionó la literatura hispanoamericana, sino que también estableció las bases del realismo mágico como corriente literaria reconocida mundialmente. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video si te está gustando el contenido, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Activar la campanita te ayudará a no perderte ninguno de nuestros resúmenes de las mejores obras de la literatura universal. 100 años de soledad es mucho más que una novela. Es un universo completo que García Márquez construye con una maestría incomparable. A través de la historia de la familia Buendía y del pueblo de Macondo, el autor colombiano nos presenta un microcosmos que refleja la historia, los mitos y las realidades de América Latina. Esta obra maestra combina elementos fantásticos con la cruda realidad social y política del continente, creando un tapiz narrativo que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. La novela nos cuenta la saga de 7 generaciones de la familia Buendía, desde la fundación de Macondo por José Arcadio Buendía hasta la destrucción profetizada del pueblo. A través de estos 100 años, somos testigos de amores imposibles, guerras civiles, descubrimientos científicos, transformaciones sociales y una constante lucha entre la tradición y la modernidad. García Márquez logra crear un lenguaje único donde lo extraordinario convive naturalmente con lo cotidiano. Los personajes vuelan, llueve durante años, las plagas de insomnio atacan pueblos enteros, y todo esto se narra con la misma naturalidad con la que se describe un desayuno o una conversación familiar. Este es el poder del realismo mágico, hacer que lo imposible parezca inevitable y lo fantástico se vuelva creíble. Los orígenes de Macondo y la primera generación. La historia comienza con José Arcadio Buendía, el patriarca fundador de Macondo, un hombre visionario y obsesivo que encarna el espíritu pionero de quienes buscan nuevos horizontes. Casado con Úrsula Iguarán, su prima, José Arcadio vive atormentado por el temor de que su descendencia nazca con cola de cerdo debido a la consanguinidad familiar, una maldición que perseguirá a los Buendía durante generaciones. La fundación de Macondo surge como consecuencia del exilio voluntario de José Arcadio, quien debe huir de su pueblo natal después de matar en duelo a Prudencio Aguilar. Este personaje muerto se convertirá en el primer fantasma de la saga, apareciendo constantemente para recordar a José Arcadio su crimen. La huida se transforma en una búsqueda épica, cuando José Arcadio, junto con Úrsula y un grupo de seguidores, se adentra en territorios desconocidos hasta encontrar el lugar perfecto para establecer su nuevo hogar. Macondo nace como un pueblo utópico, aislado del mundo exterior, donde la inocencia y la pureza parecen posibles. José Arcadio Buendía lo funda siguiendo un sueño premonitorio, en el que ve una ciudad con casas de espejos que reflejan el sol. Este sueño se convertirá en una obsesión que define su carácter a la búsqueda constante de lo imposible, la fascinación por los misterios y la ciencia. La llegada de los gitanos liderados por Meuquiaugis marca el primer contacto de Macondo con el mundo exterior. Estos nómadas traen inventos maravillosos que parecen magia para los habitantes del pueblo Nimanes. Lupas, hielo, daños voladores. José Arcadio Buendía se convierte en su cliente más entusiasta, gastando los pocos recursos familiares en estos artefactos que alimentan su sed de conocimiento y su naturaleza experimental. Melquíades, el gitano sabio, se convierte en una figura central de la narrativa. No solo trae conocimiento y magia a Macondo, sino que también escribe los pergaminos en sánscrito que contienen la historia completa de la familia Buendía. Estos pergaminos, indescifrados durante gran parte de la novela, contienen la clave del destino familiar y representan la circularidad del tiempo y la inevitabilidad del destino. José Arcadio Buendía tiene 3 hijos que representan diferentes aspectos del carácter humano. José Arcadio, el primogénito, es un hombre de impulsos físicos, fuerte y pasional, que abandona el hogar siguiendo a los gitanos y regresa años después, convertido en un gigante tatuado. Aureliano, el segundo hijo, nace con los ojos abiertos y llorando.
presagiando su naturaleza solitaria y su destino como guerrero. Es sensible, introvertido, y posee dones proféticos que lo convierten en el coronel Aureliano Buendía, uno de los personajes más memorables de la literatura latinoamericana. Amaranta, la única hija, representa la solterona eterna, la mujer que rechaza el amor por miedo o por orgullo, condenándose a una soledad autoimpuesta. La casa de los Buendía se convierte en el epicentro de Macondo, un lugar donde conviven múltiples generaciones, donde los vivos comparten espacios con los muertos, y donde el tiempo parece seguir lógicas diferentes a las del mundo exterior. Úrsula, la matriarca, será el hilo conductor de toda la saga, la única que mantiene la cordura y la memoria familiar a través de los años, viviendo más de 100 años y siendo testigo de la gloria y la decadencia de su estirpe. La segunda generación, y el coronel Aureliano Buendía, la segunda generación de los Buendía, está dominada por la figura legendaria del coronel Aureliano Buendía, quien se convierte en el símbolo de la lucha política y la soledad existencial. Aureliano representa al intelectual, que se transforma en guerrillero, al soñador, que debe enfrentarse a las crueles realidades del poder y la guerra. La transformación de Aureliano de joven tímido a temible guerrillero comienza con su despertar político durante las primeras elecciones democráticas de Macondo. La llegada de los conservadores y liberales al pueblo introduce la división ideológica que marcará gran parte de la historia colombiana. Aureliano, inicialmente ajeno a estas luchas, se radicaliza cuando es testigo de los fraudes electorales y la represión política. El coronel Aureliano Buendía participa en 32 levantamientos armados y los pierde todos. Esta cifra, repetida como un mantra a lo largo de la novela, simboliza la futilidad de la violencia política y la naturaleza cíclica de los conflictos latinoamericanos. A pesar de sus derrotas, Aureliano se convierte en una leyenda viviente, respetado tanto por enemigos como por aliados. La guerra transforma completamente a Aureliano. El joven sensible que hacía pescaditos de oro se convierte en un hombre duro, calculador, capaz de ordenar fusilamientos sin inmutarse. García Márquez utiliza este personaje para explorar cómo la violencia corrompe incluso a los hombres más nobles, cómo las causas justas pueden perderse en el laberinto del poder y la ambición. Durante las guerras civiles, Aureliano engendra 17 hijos con 17 mujeres diferentes, todos marcados con una cruz de ceniza en la frente durante un miércoles de ceniza. Estos hijos, llamados todos Aureliano, representan la dispersión de la semilla Buendía por todo el territorio nacional, pero también la incapacidad del coronel para establecer vínculos afectivos duraderos. Su soledad es tan profunda que ni siquiera puede amar verdaderamente a sus propios hijos. El momento más revelador del carácter del coronel ocurre cuando decide fusilarse a sí mismo por traición a la causa liberal. Este gesto extremo muestra hasta qué punto ha perdido contacto con sus emociones humanas. Solo la intervención de su madre Úrsula logra salvarlo, pero este episodio marca el punto más bajo de su degradación moral. La figura de Remedios la Bella, sobrina del coronel, introduce un elemento de pureza sobrenatural en la narrativa. Su belleza es tan perturbadora que causa la muerte de varios hombres que la contemplan. Remedios representa la inocencia absoluta en un mundo corrompido por la guerra y la política. Su ascensión al cielo, mientras tiende la ropa, es uno de los episodios más poéticos del realismo mágico garciamarquiano. El final de la carrera militar del coronel Aureliano coincide con el Tratado de Neerlandia, inspirado en hechos históricos reales. Su rendición marca no solo el fin de las guerras civiles, sino también el comienzo de una nueva etapa en la historia de Colombia y de Macondo. El coronel regresa a su taller de orfebrería, donde retoma la fabricación de sus pescaditos de oro, en un ciclo infinito que simboliza la repetición y la futilidad de la existencia humana. La tercera y cuarta generación, Arcadio y los gemelos. La tercera generación de los Buendía está representada principalmente por Arcadio, hijo de José Arcadio, con Pilar Ternera. Arcadio encarna los excesos del poder sin límites y la crueldad que surge de la ignorancia combinada con la autoridad. Cuando el coronel Aureliano parte a la guerra, deja a Arcadio como jefe civil y militar de Macondo, una decisión que tendrá consecuencias trágicas. Arcadio transforma Macondo en un régimen de terror. Borocho de poder, impone leyes absurdas, castiga a los ciudadanos,
por infracciones menores, y convierte el pueblo en un lugar de miedo y opresión. Su crueldad alcanza límites extremos cuando ordena fusilar a don Apolinar Moscote, el fundador de la oposición conservadora, y cuando golpea brutalmente a su propia abuela Úrsula, por oponerse a sus métodos. La historia de Arcadio ilustra perfectamente cómo el poder corrompe, especialmente cuando se otorga a personas sin preparación moral o intelectual. García Márquez utiliza este personaje para criticar los regímenes autoritarios latinoamericanos y mostrar cómo la violencia genera más violencia en un ciclo interminable. La muerte de Arcadio, fusilado por los conservadores cuando recuperan Macondo, es uno de los episodios más dramáticos de la novela. En sus últimos momentos, Arcadio experimenta una revelación sobre la naturaleza del amor y la muerte que llega demasiado tarde para redimir. Su ejecución marca el fin de una etapa de terror local, pero también el comienzo de una nueva forma de violencia política a gran escala. La cuarta generación está representada por los gemelos Aureliano II y José Arcadio II, hijos de Arcadio y Sofía de la Piedad. Estos personajes encarnan la dualidad y la confusión de identidades que caracteriza a la familia Buendía. Los gemelos son tan similares físicamente que incluso sus padres los confunden, pero sus personalidades son completamente opuestas. Aureliano II representa el hedonismo y la alegría de vivir. Es un hombre jovial, generoso, hasta la prodigalidad, amante de la música, la comida y las fiestas. Su relación con Petri Coates, su amante, está marcada por una fertilidad sobrenatural que se extiende a los animales de la finca, multiplicando vacas y cerdos de manera fantástica. Esta prosperidad mágica simboliza los periodos de bonanza económica que vive Colombia, especialmente durante el auge del café y más tarde del petróleo. José Arcadio II, por el contrario, es serio, solitario e introspectivo. Se convierte en el líder sindical de los trabajadores de la compañía bananera, enfrentándose a los intereses extranjeros que explotan los recursos naturales colombianos. Su carácter lo predispone a la lucha social y política, siguiendo en cierta medida los pasos del coronel Aureliano Buendía, aunque en una época diferente y con objetivos distintos. La llegada de la compañía bananera a Macondo marca el inicio de una nueva era. Esta empresa extranjera, claramente inspirada en la United Fruit Company, que operó en Colombia durante décadas, transforma completamente la economía y la sociedad macondina. Trae progreso técnico, empleo y prosperidad, pero también explotación laboral, desigualdad social y dependencia económica. García Márquez utiliza este episodio para denunciar el imperialismo económico estadounidense en América Latina. La compañía bananera llega con promesas de desarrollo y modernización, pero sus verdaderos intereses son puramente extractivos. Los trabajadores locales son explotados, las ganancias se exportan al extranjero, y cuando los recursos se agotan o surgen problemas, la compañía simplemente se marcha, dejando atrás devastación y pobreza. La masacre de los trabajadores bananeros. Uno de los episodios más impactantes y políticamente cargados de 100 años de soledad es la masacre de los trabajadores bananeros, un evento que García Márquez basó en hechos históricos reales ocurridos en Ciénaga, Colombia, en 1928. Este episodio no solo marca un momento crucial en la narrativa, sino que también representa la denuncia más explícita del autor contra la opresión política y económica en América Latina. José Arcadio II se convierte en el líder natural de los trabajadores de la compañía bananera cuando las condiciones laborales se vuelven intolerables. Los empleados no reciben salarios en dinero real, sino en vales que solo pueden canjear en las tiendas de la compañía, creando un sistema de servidumbre económica. Las jornadas laborales son extenuantes, las condiciones de vivienda deplorables, y los trabajadores carecen de derechos básicos como atención médica o compensación por accidentes. La huelga que organiza José Arcadio II busca reivindicaciones básicas en salarios justos, jornadas de trabajo humanas, condiciones sanitarias adecuadas. Sin embargo, la compañía, respaldada por el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas, se niega a negociar. La tensión va escalando hasta que las autoridades deciden resolver el conflicto por la fuerza. La masacre ocurre durante una manifestación pacífica en la estación del tren. Miles de trabajadores, con sus familias, se congregan esperando una respuesta a sus demandas, pero en lugar de diálogo, encuentran metralletas. El ejército, siguiendo órdenes del gobierno central, abre fuego contra la multitud indefensa. José Arcadio
segundo milagrosamente sobreviviente, es el único testigo que conserva la memoria de esta tragedia. García Márquez describe la masacre con un realismo brutal que contrasta con el tono mágico del resto de la novela. Los cuerpos son cargados en trenes y arrojados al mar para eliminar toda evidencia del crimen. El gobierno declara oficialmente que no ha muerto nadie, que no ha habido huelga, que la compañía bananera nunca existió. Esta negación oficial de la realidad es una de las críticas más feroces del autor contra los gobiernos latinoamericanos, que ocultan sus crímenes y reescriben la historia a conveniencia. La amnesia colectiva, que sigue a la masacre, es quizás el elemento más perturbador del episodio. Los habitantes de Macondo olvidan completamente lo sucedido, como si hubiera sido borrado de sus memorias por decreto oficial. Solo José Arcadio II conserva el recuerdo, convirtiéndose en el guardián de una verdad que nadie más quiere reconocer. Estamos llegando a la mitad de nuestro recorrido por esta obra maestra de García Márquez. Si estás disfrutando este análisis profundo de 100 años de soledad, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido literario de calidad. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando las grandes obras de la literatura universal. Este episodio funciona como una metáfora poderosa sobre la construcción de la memoria histórica en América Latina. García Márquez sugiere que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus errores. La incapacidad de Macondo para recordar la masacre prefigura su propia destrucción final, ya que una comunidad sin memoria histórica pierde su capacidad de aprender y evolucionar. La figura de José Arcadio II, tras la masacre, encarna la soledad del testigo de la historia. Su testimonio es rechazado, su cordura cuestionada, su verdad negada. Se encierra en el cuarto de Melquíades, dedicando el resto de su vida a descifrar los pergaminos que contienen la historia de su familia. Su obsesión por desentrañar el misterio de los manuscritos representa la búsqueda de una verdad más profunda que la oficial. La quinta generación Meme y Aureliano Babilonia. La quinta generación de los Buendía está representada principalmente por Renata Remedios Meme Buendía, hija de Fernanda del Carpio y Aureliano II, y por Aureliano Babilonia, descendiente ilegítimo de la estirpe. Estos personajes encarnan el choque entre tradición y modernidad, entre el mundo cerrado de Macondo y las influencias exteriores que comienzan a transformar la sociedad colombiana. Meme representa a la juventud moderna de mediados del siglo XX, educada, independiente y rebelde contra las convenciones sociales. Su madre, Fernanda del Carpio, viene de la aristocracia decadente y trae consigo valores conservadores y clasistas, que chocan constantemente con la naturaleza más libre y espontánea de los Buendía. Esta tensión entre madre e hija simboliza el conflicto generacional que vive Colombia en su proceso de modernización. La educación de Meme en el colegio de monjas de la capital la expone a un mundo diferente al de Macondo. Regresa al pueblo convertida en una joven moderna, que habla idiomas, toca instrumentos musicales y tiene ideas propias sobre el amor y la vida. Su personalidad alegre y su inteligencia la convierten en una de las figuras más atractivas de la saga, pero también en víctima de las contradicciones sociales de su época. La historia de amor entre Meme y Mauricio Babilonia es uno de los romances más intensos y trágicos de la novela. Mauricio es un mecánico de la compañía bananera, un hombre del pueblo que representa todo lo que Fernanda desprecia: origen humilde, trabajo manual, falta de educación formal. Sin embargo, su pasión por Meme es genuina y transformadora, creando uno de los pocos vínculos amorosos auténticos en la historia de los Buendía. La relación está marcada por el simbolismo de las mariposas amarillas que siempre acompañan a Mauricio. Estas mariposas, que aparecen wherever él está presente, representan la belleza y la fragilidad del amor verdadero en un mundo hostil. García Márquez utiliza este elemento fantástico para crear una atmósfera poética que contrasta con la cruda realidad social que rodea a los amantes. El final trágico de este romance ilustra cómo las diferencias de clase pueden destruir el amor más genuino. Fernanda, incapaz de aceptar que su hija se relacione con un hombre de clase inferior, orquesta la destrucción de Mauricio. La intervención materna no solo separa a los amantes, sino que también demuestra el poder destructivo de los prejuicios sociales y el clasismo. Aureliano Babilonia, hijo secreto de Meme y Mauricio, representa la culminación de la saga familiar. Criado
En secreto por Úrsula. Este personaje encarna la sabiduría y la soledad heredadas de sus antepasados, pero también la capacidad de comprensión que faltó a generaciones anteriores. Desde niño, muestra una inteligencia excepcional y una fascinación por los libros y el conocimiento, que lo conecta espiritualmente con Melquíades. La formación intelectual de Aureliano Babilonia es autodidacta pero profunda. Devora los libros de la biblioteca familiar, aprende idiomas por su cuenta, y desarrolla una comprensión del mundo que supera la de cualquier otro buen día. Su relación con los libros no es solo académica, sino existencial. A través de la literatura busca entender el sentido de la vida y el destino de su familia. El personaje de Aureliano Babilonia también representa al escritor, al intelectual latinoamericano, que debe interpretar la realidad de su continente. Su capacidad para descifrar los pergaminos de Melquíades simboliza la función del artista como decodificador de la experiencia humana, como traductor de los misterios de la existencia. La decadencia de Macondo, a medida que avanza la narrativa. Macondo experimenta una decadencia gradual pero implacable, que refleja tanto el deterioro de la familia Buendía como los procesos históricos que vive Colombia y América Latina durante el siglo XX. Esta decadencia no es solo física o económica, sino también moral y espiritual, marcando el final de una época y la inevitabilidad del olvido. La partida de la compañía bananera marca el inicio del declive definitivo, cuando los recursos se agotan y los problemas laborales se vuelven inmanejables. La empresa extranjera simplemente desmonta sus instalaciones y abandona Macondo, dejando tras de sí un pueblo devastado económicamente. Las casas se vacían, las calles se llenan de maleza, y la prosperidad artificial que había traído la bonanza bananera se desvanece como un espejismo. Este abandono empresarial refleja un patrón histórico en América Latina, donde las compañías extranjeras explotan recursos naturales durante periodos limitados y luego se retiran cuando las condiciones ya no son favorables, sin asumir responsabilidad por el impacto social y ambiental de sus operaciones. García Márquez critica este modelo de desarrollo extractivo que genera dependencia y vulnerabilidad en las economías locales. La Casa de los Buendía, que había sido el centro vital de Macondo, también experimenta un deterioro progresivo. Las habitaciones se cierran una tras otra, los muebles se cubren de polvo, y la naturaleza comienza a reclamar los espacios abandonados. Esta decadencia arquitectónica simboliza el desgaste de los lazos familiares y la pérdida de la memoria colectiva que había sostenido la identidad macondina. Úrsula, la matriarca centenaria que había sido el alma de la casa, finalmente sucumbe a la vejez y la ceguera. Su muerte marca el fin de una era, ya que ella había sido el hilo conductor de toda la historia familiar, la única capaz de mantener viva la memoria de los orígenes y de establecer conexiones entre las diferentes generaciones. Sin su presencia unificadora, la familia se dispersa definitivamente. La llegada del ferrocarril, que inicialmente había representado el progreso y la conexión con el mundo exterior, ahora simboliza el abandono. Los trenes pasan cada vez con menor frecuencia, hasta que finalmente dejan de circular por Macondo. Esta interrupción de las comunicaciones completa el aislamiento del pueblo, devolviéndolo a la condición de aldea perdida que había tenido en sus orígenes. Los últimos habitantes de Macondo desarrollan comportamientos cada vez más excéntricos y autodestructivos. La soledad, que había sido una característica individual de varios Buendía, se convierte en una condición colectiva que afecta a todo el pueblo. Los vínculos sociales se desintegran, las tradiciones se olvidan, y cada persona se encierra en su propio mundo interior. García Márquez describe este proceso de decadencia con una precisión casi científica, mostrando cómo las comunidades humanas pueden desintegrarse cuando pierden su sentido de propósito colectivo y su conexión con la historia. Macondo se convierte en una metáfora de los pueblos latinoamericanos que han perdido su identidad cultural en el proceso de modernización forzada e incompleta. La sexta generación y el amor imposible, la sexta generación de los Buendía, está dominada por la figura de Amaranta Úrsula, quien representa el último intento de revitalización de la estirpe. Educada en Europa, regresa a Macondo con ideas modernas y la determinación de restaurar la casa familiar y devolverle vida al pueblo moribundo. Su energía y optimismo contrastan dramáticamente con la decadencia que la rodea. Amaranta Úrsula encarna la mujer moderna e independiente que emerge en América Latina durante el siglo XX. Su educación europea le ha dado una perspectiva cosmopolita, pero también
un profundo amor por su tierra natal, que la impulsa a regresar a pesar de las adversidades. Su matrimonio con Gastón, un aviador belga, simboliza la apertura de Macondo al mundo exterior, pero también la incomprensión mutua entre culturas diferentes. El proyecto de renovación que emprende Amaranta Úrsula es tanto práctico como simbólico. Restaura la casa, replanta el jardín, organiza fiestas, trata de revivir las tradiciones familiares. Sin embargo, sus esfuerzos chocan contra una realidad inexorable. Macondo está condenado a desaparecer, y ningún esfuerzo individual puede detener este destino. La llegada de Aureliano Babilonia a la madurez coincide con el regreso de Amaranta Úrsula, creando las condiciones para el último gran amor de la saga. La atracción entre tía y sobrino, aunque inicialmente desconocen su parentesco, es inmediata y poderosa, representando tanto la culminación como la perdición de la estirpe Buendía. Este amor incestuoso cumple la profecía que había atormentado a los Buendía desde sus orígenes. La relación entre Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia es intensa y apasionada, pero también destructiva, ya que viola el tabú fundamental que había tratado de preservar la familia desde los tiempos de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. García Márquez presenta este amor prohibido sin juicios morales, centrándose en su intensidad emocional y su inevitabilidad trágica. Los amantes viven su pasión con plena conciencia de las consecuencias, pero son incapaces de resistirse a una atracción que parece dictada por el destino mismo. Su amor es tanto sublime como maldito, puro y destructivo a la vez. La concepción del último Aureliano marca el cumplimiento de todas las profecías familiares. Este niño, nacido del amor incestuoso, nace con la temida cola de cerdo que había obsesionado a José Arcadio Buendía. Su nacimiento representa tanto la culminación de la estirpe como su condenación final, el cierre del círculo que había comenzado 100 años antes. La muerte de Amaranta Úrsula, durante el parto, simboliza el fin de la vitalidad femenina que había sostenido la familia durante generaciones. Sin su presencia, Aureliano Babilonia queda solo con el niño, completamente aislado en una casa y un pueblo que se desintegran aceleradamente. La soledad que siempre había caracterizado a los Buendía alcanza su expresión máxima. El descifrado de los pergaminos y la revelación final, el clímax de 100 años de soledad, se alcanza cuando Aureliano Babilonia finalmente logra descifrar los pergaminos de Melquíades, revelando una verdad que transforma completamente la comprensión de toda la historia familiar. Este momento representa no solo la resolución del misterio central de la novela, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza del tiempo, el destino y la literatura misma. Los pergaminos de Melquíades, escritos en sánscrito y organizados según la clave privada del emperador Augusto, contienen la historia completa de la familia Buendía, pretesía, con 100 años de anticipación. Esta revelación establece que toda la narrativa que hemos seguido estaba predeterminada, que los personajes han sido ejecutores inconscientes de un destino ya escrito. El proceso de descifrado es gradual y obsesivo. Aureliano Babilonia dedica años a aprender sánscrito, a comprender los códigos utilizados por Melquíades, y a traducir fragmentos que inicialmente parecen inconexos. Su determinación se intensifica cuando queda solo en Macondo, convirtiendo la decodificación en su única razón de existir. La estructura circular de los pergaminos refleja la concepción cíclica del tiempo que domina toda la novela. Los eventos no siguen una progresión lineal hacia el futuro, sino que se repiten en variaciones infinitas, creando patrones que conectan generaciones separadas por décadas. Los nombres que se repiten, las características físicas heredadas y los comportamientos recurrentes son manifestaciones de esta temporalidad circular. Cuando Aureliano Babilonia comprende que está leyendo su propia historia al mismo tiempo que la vive, García Márquez crea uno de los efectos metaficcionales más impactantes de la literatura moderna. El lector descubre que el personaje está leyendo exactamente la misma novela que nosotros acabamos de terminar, estableciendo un juego de espejos infinitos entre realidad y ficción. La revelación de que Macondo y toda su historia son construcciones literarias no disminuye su poder emocional, sino que lo intensifica. García Márquez sugiere que la literatura es capaz de crear realidades tan vividas y significativas como la experiencia directa, y que los mundos imaginarios pueden contener verdades más profundas
que los hechos históricos. La profecía final establece que la estirpe de los Buendía será borrada de la memoria de los hombres cuando Aureliano termine de descifrar los pergaminos. Esta condenación al olvido es quizás más terrible que la muerte física, ya que implica la negación completa de la existencia, la imposibilidad de dejar huella en la historia humana. Llegamos al momento culminante de esta obra extraordinaria. Si has seguido hasta aquí este viaje por el universo de García Márquez, demuéstralo dándole like a este video y suscribiéndote a nuestro canal. Estamos por descubrir el final más impactante de la literatura latinoamericana. La lectura final de los pergaminos ocurre mientras un huracán bíblico arrasa con Macondo. Este viento apocalíptico no es solo una fuerza natural, sino la materialización del olvido mismo, la herramienta del destino, para borrar todo rastro de la existencia de los Buendía. Mientras Aureliano lee las últimas líneas de su historia, el pueblo se desintegra literalmente, cumpliendo la profecía de destrucción total. La destrucción final y el significado del olvido. La destrucción de Macondo no es súbita, sino el resultado de un proceso gradual que culmina en el huracán profético. García Márquez construye este final apocalíptico con una precisión poética que convierte la aniquilación en un acto de belleza terrible. El viento que borra a Macondo de la faz de la tierra es el mismo que había acompañado a los gitanos en sus primeras visitas, cerrando así el círculo temporal de la narrativa. El simbolismo del huracán es múltiple y profundo. Representa la fuerza de la historia, que arrasa con las construcciones humanas cuando éstas han perdido su razón de ser. También simboliza el poder del olvido, más destructivo que cualquier catástrofe natural, porque elimina no solo la existencia física, sino también la memoria de esa existencia. La simultaneidad entre la lectura de los pergaminos y la destrucción de Macondo establece una relación directa entre conocimiento y aniquilación. Aureliano Babilonia comprende la verdad completa de su estirpe en el mismo momento en que esta verdad deja de tener importancia. Esta paradoja refleja la condición humana. Alcanzamos la sabiduría cuando ya es demasiado tarde para utilizarla. La profecía de que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra se revela como el veredicto final sobre la familia Buendía. Su incapacidad para aprender de la experiencia, para romper los ciclos repetitivos de violencia, amor frustrado y aislamiento, los condena a la extinción sin posibilidad de redención. García Márquez utiliza esta destrucción final para comentar sobre el destino de América Latina. Macondo representa a los pueblos latinoamericanos que han sido víctimas de la explotación externa, la violencia interna y la pérdida de identidad cultural. Su desaparición simboliza el riesgo de que estas sociedades sean borradas de la historia si no logran superar sus contradicciones internas. El olvido, como fuerza destructiva central de la novela, opera en múltiples niveles. Hay el olvido individual de los personajes que pierden la memoria, el olvido colectivo de eventos traumáticos, como la masacre de los trabajadores, y finalmente, el olvido absoluto que borra toda existencia. Este tema convierte a la memoria en un valor supremo, en la única defensa contra la aniquilación total. Los temas universales de la obra 100 años de soledad trasciende su contexto latinoamericano para abordar temas universales que resuenan en todas las culturas y épocas. La soledad, tema central de la obra, no es solo un estado emocional, sino una condición existencial que define la experiencia humana. Cada personaje de la saga vive su propia forma de aislamiento, desde la soledad del poder del coronel Aureliano hasta la soledad amorosa de Amaranta. La repetición cíclica de patrones familiares refleja la tendencia humana a reproducir los errores del pasado. Los Buendía están condenados a repetir comportamientos autodestructivos porque no logran aprender de la experiencia previa. Esta incapacidad de crecimiento personal y colectivo se presenta como una falla fundamental de la naturaleza humana. El amor aparece en múltiples formas a lo largo de la narrativa, pero casi siempre marcado por la frustración, la imposibilidad o la destrucción. Los grandes amores de la saga son trágicos en el de Amaranta, que rechaza el amor por orgullo. El de Meme y Mauricio destruido por los prejuicios sociales. El de Amaranta Úrsula y Aureliano, condenado por el incesto. García Márquez sugiere que el amor verdadero es incompatible con las estructuras sociales y familiares que gobiernan la vida humana. La búsqueda del conocimiento y la verdad es otro tema fundamental. Desde José Arcadio Buendía con sus experimentos científicos, hasta Aureliano Babilonia,
descifrando los pergaminos. Los personajes buscan constantemente comprender los misterios de la existencia. Sin embargo, este conocimiento no los libera, sino que a menudo los aísla más de sus semejantes. El poder y la corrupción se exploran a través de personajes como el coronel Aureliano Buendía y Arcadio. García Márquez muestra cómo el poder transforma a las personas, alejándolas de sus valores originales y convirtiéndolas en instrumentos de opresión. La crítica a los sistemas políticos latinoamericanos es evidente, pero se extiende a una reflexión más amplia sobre la naturaleza corrupta del poder absoluto. La relación entre civilización y barbarie permea toda la obra. Macondo oscila constantemente entre períodos de progreso y retroceso, de apertura al mundo y aislamiento, de paz y violencia. Esta oscilación refleja la historia latinoamericana, pero también la condición humana en general, siempre suspendida entre el impulso civilizador y las fuerzas destructivas del instinto. El realismo mágico como técnica narrativa. García Márquez perfecciona en 100 años de soledad la técnica del realismo mágico, convirtiéndola en el vehículo ideal para expresar la realidad latinoamericana. Esta técnica no consiste simplemente en añadir elementos fantásticos a una narrativa realista, sino en crear un mundo donde lo extraordinario forma parte natural de la experiencia cotidiana. La naturalidad con que se narran los eventos sobrenaturales es clave del éxito del realismo mágico garciamarquiano. Cuando Remedios la Bella asciende al cielo, mientras tiende la ropa, el narrador describe el evento con la misma objetividad con que relataría cualquier acontecimiento doméstico. Esta técnica obliga al lector a aceptar lo impossible como parte integral de la realidad narrativa. Los elementos mágicos no son arbitrarios, sino que responden a una lógica interna coherente. La levitación del padre Nicanor al beber chocolate caliente refleja la fe religiosa exaltada. Las mariposas amarillas que acompañan a Mauricio Babilonia simbolizan la intensidad del amor verdadero. La lluvia de flores amarillas que cae cuando muere José Arcadio representa la magnitud de su presencia vital. García Márquez utiliza el realismo mágico para expresar verdades psicológicas y sociales que serían difíciles de comunicar mediante técnicas puramente realistas. La soledad extrema de los personajes se manifiesta en su capacidad para levitar o volverse transparente. La violencia política se simboliza a través de plagas sobrenaturales. La fertilidad amorosa se expresa en la multiplicación mágica de animales. Esta técnica también permite al autor criticar la realidad latinoamericana, sin caer en el panfleto político. Los absurdos del poder se revelan a través de situaciones fantásticas que resultan más creíbles que la realidad misma. La masacre de los trabajadores bananeros, narrada con brutal realismo, contrasta con eventos mágicos que parecen más naturales, subrayando lo irracional de la violencia política. El realismo mágico garciamarquiano influenció profundamente la literatura mundial, estableciendo un nuevo paradigma narrativo que ha sido adoptado por escritores de todas las culturas. Su éxito radica en su capacidad para expresar experiencias humanas universales, a través de un lenguaje poético que trasciende las limitaciones del realismo tradicional. La estructura circular y el tiempo mítico, la estructura temporal de 100 años de soledad, rompe con la linealidad cronológica tradicional para crear un tiempo mítico donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Esta concepción temporal refleja cosmovisiones indígenas americanas y se contrapone a la temporalidad histórica occidental, basada en el progreso lineal. La circularidad se manifiesta en múltiples niveles narrativos. Los nombres se repiten generación tras generación, creando una sensación de eterno retorno. Los eventos históricos se repiten con variaciones mínimas en las guerras, los amores frustrados, los descubrimientos científicos, las catástrofes naturales siguen patrones cíclicos que sugieren la imposibilidad del cambio verdadero. García Márquez utiliza diversas técnicas para crear esta temporalidad circular. Las prolepsis revelan eventos futuros desde el comienzo de la narrativa, eliminando el suspense tradicional y centrando la atención en el cómo más que en el qué. Las analepsis conectan eventos separados por décadas, mostrando sus correspondencias secretas. Los flashbacks y flashforwards se suceden sin transiciones marcadas, creando una sensación de simultaneidad temporal. El tiempo mítico permite al autor tratar la historia latinoamericana no como una sucesión de eventos únicos, sino como la manifestación de patrones eternos. Las guerras civiles del siglo XIX
se convierten en representaciones de un conflicto fundamental entre orden y caos, tradición y modernidad, que se repite constantemente en diferentes formas. Esta estructura temporal también refleja la experiencia de la memoria personal y colectiva. Los recuerdos no siguen un orden cronológico, sino que emergen por asociación, superposición y contraste. García Márquez recrea literariamente esta experiencia mnémica, convirtiendo la narrativa en un ejercicio de anamnesis colectiva. La profecía de los pergaminos de Melquíades establece que toda la historia familiar estaba predeterminada, lo que convierte el tiempo narrativo en un eterno presente, donde todo ya ha ocurrido y está por ocurrir simultáneamente. Esta concepción determinista del tiempo refuerza el tema de la soledad como condición inexorable de la existencia humana. El lenguaje y el estilo garciamarquiano García Márquez desarrolla en Cien años de soledad un estilo narrativo único que combina la precisión técnica con la exuberancia poética, creando un lenguaje capaz de contener tanto lo cotidiano como lo extraordinario sin ruptura de tono. Su prosa se caracteriza por periodos largos y sinuosos que imitan el fluir de la conciencia y la tradición oral. La influencia de la oralidad es fundamental en el estilo garciamarquiano. Muchos pasajes parecen contados por un narrador invisible, que conoce íntimamente a todos los personajes y todos los secretos familiares. Esta voz narrativa omnisciente mantiene un tono conversacional que acerca la experiencia de lectura a la de escuchar una historia contada en voz alta. La repetición de fórmulas narrativas crea un efecto hipnótico que refuerza la sensación de circularidad temporal. Frases como muchos años después, o en aquel tiempo, se convierten en leitmotivs que establecen conexiones entre eventos distantes, en el tiempo, pero cercanos en significado. Estas repeticiones también evocan las fórmulas tradicionales del cuento folclórico. García Márquez combina registros lingüísticos diversos, desde el habla popular caribeña hasta el lenguaje culto y académico, pasando por terminologías técnicas y expresiones arcaicas. Esta heterogeneidad lingüística refleja la diversidad cultural latinoamericana y enriquece la textura narrativa con múltiples voces y perspectiva. El humor, a menudo negro o irónico, permea toda la narrativa aliviando la gravedad de los temas tratados y acercando la experiencia de lectura al disfrute estético. García Márquez encuentra comicidad en las situaciones más dramáticas, utilizando el humor como estrategia de supervivencia ante la adversidad histórica. La descripción física de personajes y ambientes alcanza niveles de virtuosismo poético sin caer en la ornamentación gratuita. Cada detalle descriptivo cumple una función narrativa, ya sea caracterizar psicológicamente a un personaje, crear atmósfera o establecer correspondencias simbólicas entre diferentes elementos de la historia. Influencias literarias y culturales. Cien años de soledad sintetiza múltiples tradiciones literarias y culturales, desde la narrativa bíblica hasta las vanguardias del siglo XX, pasando por el folclore caribeño y las crónicas coloniales. García Márquez logra integrar estas influencias diversas en una síntesis original que trasciende sus fuentes de inspiración. La influencia de la Biblia es evidente en la estructura generacional de la saga, en los episodios de castigos divinos como el diluvio y las plagas, y en el tono profético de muchos pasajes. La genealogía de los Buendía evoca las genealogías bíblicas, pero también las subvierte al mostrar la degradación progresiva en lugar de la elevación espiritual. Las crónicas de Indias y la literatura colonial aportan técnicas narrativas para describir realidades americanas que desafían la lógica europea. García Márquez retoma la tradición cronística de narrar lo increíble como natural, pero invierte su función ideológica al utilizarla para reivindicar la especificidad cultural latinoamericana. La literatura fantástica europea, especialmente Kafka y los surrealistas, proporciona técnicas para la integración de elementos irracionales en narrativas aparentemente realistas. Sin embargo, García Márquez adapta estas técnicas a un contexto cultural donde lo fantástico forma parte de la experiencia cotidiana. El folclore caribeño aporta personajes arquetípicos, como la mujer sabia Úrsula, el guerrero solitario Aureliano y el patriarca fundador José Arcadio Buendía. También contribuye con supersticiones, creencias populares y formas de entender el tiempo y la causalidad que difieren de la racionalidad occidental. Las vanguardias literarias del siglo XX, especialmente
el boom latinoamericano contemporáneo. Proporcionan técnicas experimentales como la ruptura de la linealidad temporal, la multiplicidad de perspectivas narrativas y la autorreferencialidad metaficticia que García Márquez incorpora magistralmente a su narrativa. El impacto cultural y crítico 100 años de soledad trasciende el ámbito puramente literario para convertirse en un fenómeno cultural que redefine la percepción mundial sobre América Latina. La novela establece un nuevo paradigma para representar la realidad latinoamericana, influyendo no solo en literatura, sino también en cine, artes plásticas y la comprensión académica del continente. El éxito crítico inmediato de la obra se debe a su capacidad para combinar experimentación formal con accesibilidad narrativa. A diferencia de otras novelas experimentales contemporáneas, 100 años de soledad mantiene elementos tradicionales como la genealogía familiar, la descripción detallada de ambientes y la construcción de personajes memorables que facilitan la conexión emocional del lector. La traducción de la novela a múltiples idiomas, más de 40, hasta la FEC, demuestra su capacidad de comunicar verdades universales a través de una experiencia específicamente latinoamericana. Los traductores han enfrentado el desafío de trasladar no solo el significado literal, sino también la musicalidad y los referentes culturales específicos del español caribeño. La influencia académica de la obra es inmensa. Ha generado miles de estudios críticos que abordan sus aspectos técnicos, temáticos, históricos y culturales. La novela se ha convertido en objeto de estudio obligatorio en programas de literatura latinoamericana y literatura mundial, estableciendo García Márquez como autor canónico. El impacto en escritores contemporáneos y posteriores es incalculable. El realismo mágico garciamarquiano ha influido en autores de todas las culturas, desde Isabel Allende hasta Salman Rushdie, pasando por escritores africanos, asiáticos y europeos que han adaptado sus técnicas a sus propios contextos culturales. La adaptación de elementos de la novela a otros medios artísticos, teatro, cine, ópera, artes plásticas, demuestra la riqueza visual y dramática de la obra, aunque ninguna adaptación ha logrado capturar completamente la complejidad de la narrativa original. Estas transposiciones han ampliado su alcance cultural. Conclusión en A. Eternidad de Macondo. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta obra monumental de la literatura universal. Si este análisis te ha ayudado a comprender mejor las múltiples dimensiones de 100 años de soledad, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido de calidad sobre las grandes obras de la literatura. Comparte este video con otros amantes de la literatura. 100 años de soledad se revela, al final de nuestro análisis, como una obra de una complejidad y riqueza extraordinarias que desafía cualquier interpretación definitiva. García Márquez logra crear un universo narrativo completo, donde cada elemento cumple múltiples funciones simbólicas, y donde cada lectura revela nuevas capas de significado. La paradoja central de la novela radica en que, mientras narra la destrucción total de Macondo y el olvido absoluto de los Buendía, simultáneamente los inmortaliza a través de la literatura, al convertir su historia en arte. García Márquez rescata a sus personajes del olvido al que estaban condenados, otorgándoles una eternidad que trasciende su destrucción física. Esta contradicción entre olvido y memoria, entre destrucción y preservación, refleja la función esencial de la literatura como guardiana de la experiencia humana. 100 años de soledad se convierte así en un monumento a la capacidad del arte para vencer al tiempo y crear significados perdurables a partir de realidades efímeras. La universalidad de la obra radica en su capacidad para expresar, a través de una experiencia específicamente latinoamericana, verdades fundamentales sobre la condición humana. Los Buendía no son solo una familia colombiana del siglo XIX y XX, sino representantes de todas las familias, de todos los pueblos, de toda la humanidad en su lucha eterna contra la soledad, el olvido y la muerte. La profecía de que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra se revela como una advertencia tanto personal como colectiva. García Márquez sugiere que individuos, familias, pueblos y civilizaciones que no logran superar sus patrones autodestructivos están condenados a la extinción. Sin embargo, la existencia misma de la novela contradice esta condenación, ofreciendo a través del arte una forma de trascendencia.
Macondo, destruido por el huracán profético, renace cada vez que un lector abre las páginas de la novela. Los Buendía, borrados de la memoria de los hombres según los pergaminos de Melquíades, viven eternamente en la imaginación de quienes han compartido su soledad centenaria. García Márquez logra así el milagro fundamental de la literatura, al transformar la experiencia particular en verdad universal, convertir lo mortal en eterno, cambiar la soledad en comunión. 100 años de soledad permanece, más de 50 años después de su publicación, como una de las cumbres indiscutibles de la literatura mundial. Su capacidad para combinar experimentación formal con profundidad emocional, crítica social con lirismo poético, especificidad cultural con universalidad temática, la convierte en una obra única que continúa revelando nuevos significados con cada generación de lectores. En un mundo cada vez más globalizado, donde las identidades culturales específicas corren el riesgo de ser homogeneizadas, la obra de García Márquez mantiene su relevancia como celebración de la diversidad cultural y como demostración de que las experiencias más auténticamente locales pueden generar los significados más universalmente válidos. El legado de 100 años de soledad trasciende el ámbito literario para convertirse en patrimonio cultural de la humanidad. Como los pergaminos de Melquíades, la novela contiene profecías que se cumplen en cada lectura, revelando nuevas verdades sobre nosotros mismos y sobre el mundo que habitamos. En este sentido, García Márquez no solo creó una obra maestra, sino que estableció un nuevo modelo de comprensión de la realidad latinoamericana y, por extensión, de la experiencia humana universal. La soledad de los Buendía se convierte para Deji Kemen en el vínculo más profundo que une a todos los lectores de la obra. Al compartir su aislamiento centenario, descubrimos que la soledad es la experiencia más universal de todas, y que solo a través del arte y la literatura podemos transformar esta condición, inevitable, en una forma de comunión espiritual que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Este ha sido nuestro recorrido por 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esperamos que este análisis te haya ayudado a apreciar mejor las múltiples dimensiones de esta obra maestra. No olvides explorar nuestros otros resúmenes de grandes clásicos de la literatura universal. Hasta la próxima.